Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Una clase importante de subespacios de Rn es la clase de subespacios compactos. Muy frecuentemente usaremos las propiedades básicas de estos espacios. Dichas propiedades que vamos a ocupar serán resumidas en los teoremas de esta sección. Otra clase importante de subespacios con los que vamos a trabajar es la clase de subespacios conexos. También en esta sección vamos a obtener los resultados que vamos a ocupar acerca de estos espacios conexos. Cabe señalar que aunque no es nuestra intención en esta sección trabajar compacidad y conexidad en espacios métricos generales, cabe señalar que la mayoría de las demostraciones que vamos a hacer son válidas para esa situación general. Bueno, pues demos comienzo a nuestra sección. Sección 4. Subespacios compactos y conexos de Rn. Comenzamos primero con los espacios compactos. Tenemos la siguiente definición. Dado un subconjunto X del espacio euclidio Rn, diremos que una cubierta de este conjunto X es una colección de subconjuntos de Rn cuya unión contiene al conjunto X. Si cada uno de los subconjuntos de la cubierta es abierto, la colección es una cubierta abierta de X. Diremos que el subespacio X es compacto si por cada cubierta abierta de X podemos obtener una subcolección finita que también resulta ser una cubierta abierta de X. Mientras que la definición anterior de compacidad involucra solo conjuntos abiertos de Rn, se puede reformular de una manera que solo involucre conjuntos abiertos del espacio X. Y eso es pues justo de lo que habla el siguiente teorema. Teorema 4.1. Un subespacio X de Rn es compacto si y solo si cada colección de conjuntos abiertos en X cuya unión es X existe, si para cada una de estas colecciones de conjuntos abiertos cuya unión es X, existe una subcolección finita de conjuntos abiertos en X cuya unión también es X. Vamos a dar la demostración de este teorema. Sea la colección A alfa de conjuntos abiertos en X, tales que X es la unión de esta colección de conjuntos abiertos. Esta colección de conjuntos abiertos en X implica que existe una colección de conjuntos abiertos U alfa, pero esta vez de Rn, tal que cada conjunto A alfa
es igual a la intersección del espacio X con el conjunto U alfa. Como el espacio X es compacto, existe una cantidad de conjuntos abiertos U alfa, digamos U alfa 1 hasta U alfa k, tales que X está contenido en esta unión de conjuntos abiertos U alfa. Está contenido en la unión de U alfa 1 hasta U alfa k. Y de aquí se desprende pues que nuestro espacio X es igual a la unión de los correspondientes conjuntos a alfa 1 hasta a alfa k. Y esto demuestra la ida de nuestro teorema, y el recíproco es similar, se demuestra de manera similar, y esto concluye la demostración del resultado. El siguiente teorema constituye también un ejemplo muy importante de conjunto compacto. Es el teorema 4.2. El intervalo cerrado AB como subespacio de la recta real es compacto. Vamos pues con la demostración. Consideremos la colección U alfa una cubierta abierta de nuestro intervalo cerrado AB y definamos el siguiente conjunto. El conjunto A formado por todos aquellos elementos X en el intervalo cerrado AB, para los cuales el intervalo cerrado que va de A a X se puede cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos U alfa. Obsérvese que nuestro conjunto A es no vacío, ya que el extremo izquierdo de nuestro intervalo pertenece al conjunto, y además nuestro conjunto A evidentemente está acotado superiormente por el extremo derecho de dicho intervalo. Entonces el teorema queda demostrado si nosotros simplemente demostramos dos cosas. La primera, que el supremo se encuentra en nuestro conjunto A, y dos, el supremo es justamente el extremo derecho del intervalo. Vamos a demostrar 1 y 2 y al mismo tiempo se concluirá el teorema. Como nuestro supremo es mayor o igual que A y menor o igual que B, pues entonces nuestro supremo, lo que sí es un hecho, es que se encuentra dentro del intervalo cerrado AB. Y por lo tanto debe de existir un elemento en la cubierta que lo contenga. Pero pues este elemento es un conjunto abierto de la recta real, y por lo tanto debe existir algún intervalo abierto de extremos S menos epsilon y S más epsilon, el cual se encuentra contenido en el abierto U alfa 0. Ahora, como el extremo izquierdo de ese intervalo abierto es menor estricto que el supremo, debe de existir algún elemento X en nuestro conjunto A, el cual se encuentra entre S menos epsilon y S. Es decir, mayor estricto que S menos epsilon y menor estricto que S. En el siguiente dibujo damos pues mostramos un esquema de esto que estamos diciendo. Aquí la franja amarillo pálido es nuestro conjunto U alfa 0, en donde se encuentra el supremo S, el intervalo abierto S menos epsilon, S más epsilon, y el punto X, que se encuentra al mismo tiempo en nuestro conjunto A y en dicho intervalo abierto. Ahora, como el elemento X se encuentra, como el número X se encuentra en el conjunto A, se tiene que el intervalo cerrado que va de A a X
se puede cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos U alfa, mientras que el intervalo cerrado que va de X a S se puede cubrir simplemente con el conjunto U alfa 0. Y de aquí se desprende inmediatamente que el inciso 1 se cumple. Es decir, nuestro supremo se encuentra en el conjunto A. Bien, vamos ahora a demostrar que, vamos ahora a demostrar que el inciso 2 también se cumple. Es decir, que nuestro supremo es justamente S. Si nuestro supremo fuera menor estricto, que nuestro supremo es B, tenemos que demostrar que nuestro supremo es B. Ahora, si nuestro supremo fuera menor estricto que B, pues en el mismo conjunto abierto U alfa 0 debería existir algún elemento Y en esta situación, mayor estricto que S y menor estricto que B. Ahora, como ya demostramos que, permítame tantito, que de A a S se puede cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos U alfa, y de S a Y se puede cubrir simplemente con U alfa 0, esto muestra que pues de A a Y se puede cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos U alfa, y esto muestra que nuestro elemento Y se encuentra en A, y esto es una contradicción, contradice la elección de nuestro supremo, y esto muestra que se cumple también el inciso 2, es decir, S es igual a B, y esto concluye la demostración del teorema.